país vive días de definiciones políticas. La Asamblea Nacional está a punto de instalarse. El presidente Noboa culmina su gira internacional con promesas de inversión y reformas en el horizonte. Y crece la expectativa por un anuncio clave. ¿Convocará o no a una asamblea constituyente? En medio de esta coyuntura vamos a conversar con el doctor Henry Cucalón, ex candidato presidencial, ex ministro de gobierno y ex presidente del Congreso Nacional. Una figura con trayectoria legislativa y visión institucional para analizar la viabilidad, los riesgos y los caminos posibles para una reforma constitucional. ¿Es tiempo de una nueva Carta Magna o de aplicar la que ya tenemos? Bienvenido, doctor Cucalón. Usted ha sido legislador y presidente de la Asamblea Nacional. Desde esa experiencia, ¿cuál es su lectura sobre el actual momento político que atraviesa el país? Un gusto estar aquí, buenos días, gracias Javier. Saludo a todos los integrantes y queridos amigos del panel, también un abrazo a todos los seguidores y oyentes. Fui legislador de la República 8 años, pero no fui presidente de la Asamblea. Ese fue mi tocayo, Henry Kronfeld. Fui candidato en el 19, pero no te preocupes, pero en todo caso... fue una grata experiencia, fui legislador, jamás operador, ni de ligados, ni de nada, nunca he tenido nada que ver con la justicia, etcétera, a mucha honra. Sí a los cambios, por supuesto, vamos a los cambios constitucionales, sin miedo alguno. El país demanda eso, hay la voluntad, veo, del presidente de la República, que cuenta con un sólido respaldo en las urnas, un voto de confianza de la gente, no un cheque en blanco, no una licencia para hacer lo que le venga en gana. Así que si hay esa coyuntura, vamos hacia los cambios. ¿Dónde está para mí el meollo del asunto? Veo que hay un enredo entre influencers y compañía en las vías. No, señores, esto es al revés. ¿Para qué vamos? ¿Cuál es la base, lo que vamos a discutir? De haber un mínimo de consenso sobre los cambios propuestos. Hay bases, hay anteproyectos. Para mí una base fundamental es lo que propuso el Comité por la Institucionalización del País en el año 2019 con 300.000 firmas que fracasamos lamentablemente en la Asamblea porque una reforma parcial. Están enmiendas que no fueron en su momento aprobadas que presentó el presidente Guillermo Lasso. Están los dos temas que no fueron aprobados por de la convocatoria a consulta popular el año pasado por el presidente Daniel Noboa. Y muchos otros pareceres. Ese es un documento base. Una vez que tengamos el documento base, la hoja de ruta, cuál es el condumio, el contenido, veamos cuáles son las vías, porque el ánimo, el consenso, el apoyo de ir adelante hacia los cambios está. Yo tengo muchísimas coincidencias con lo que se ha venido conversando y con lo poco que ha esgrimido el presidente, que ha sido muy limitado en sus términos, pero con mucho fondo en lo conceptual. Yo estoy de acuerdo, por ahí saltará una que otra diferencia. Lo poco que le he escuchado al presidente, no le gusta la bicameralidad. A mí sí me gusta. Bueno, en eso tenemos una discordancia y será el pueblo quien decida. Pero vamos, eso sí, con una pequeña premisa. Yo he manifestado en las distintas entrevistas que tenemos que hoy, al día de hoy, con los dictámenes de la Corte, casi todo, pues escúcheme bien, casi todo, porque me conozco esto de primera mano, se puede hacer vía reforma parcial. Podemos eliminar todo el carácter orgánico, que es una porquería, un desastre que tiene Montecristi. Podemos reformar todo el tema económico, inclusive en temas económicos como sectores estratégicos, es vía enmienda, tienen una menor gradualidad. Podemos eliminar el Consejo de Participación, podemos hacer todo vía reforma parcial. ¿Y qué es lo que yo he dicho? Sin temerle ni huirle jamás a la constituyente. Me interesa el tema. Tenemos un Congreso nuevo, una Asamblea nueva, donde el gobierno tiene una mayoría, que me parece bien. Están 0 kilómetros, ¿no? Se van a instituir el día 14 de mayo. ¿Por qué en vez de estar haciendo vericuetos, bypass y un poco de ocurrencias, que es lo que estoy escuchando, porque asumo que no son ideas, de que un delegado de una función, un delegado de otra función, ¿por qué no esos legisladores, con la fuerza que tiene el presidente de la República, con el apoyo ciudadano, por qué por ahí no hacemos la reforma? Ahora bien, no lo pueden hacer, no hay el condumio, no tienen la experiencia, no estuvo en el plan de trabajo, no saben ni con qué se come. Vamos a la constituyente, no tengo ningún problema. Eso sí, fondo y forma. Si vamos a la constituyente, la hacemos bien. Ni light, ni express, ni saltándose nada, ni a dedo.
cumpliendo a rajatabla el procedimiento que está en la misma Constitución. Es decir, 3 procesos, no 2 y peor 1, como vengo escuchando en la arremetida comunicacional de esta última semana. 3 procesos, porque no ha de ser que los socialistas, los estatistas, prófugos, sentenciados, ellos hicieron 3 procesos y nosotros, los liberales, la centro-derecha, somos los sapos, vamos a hacer 1. Ah, no, señores. ¿Cómo es este tema? Vamos a combatir los desafueros con más desafueros. Ah, ya, somos autócratas de gallada nosotros, somos de esquina. No, señores. Esto no solamente es por lo legal, esto es un mensaje político. Si vamos a vencer a los estatistas, si nos vamos a unir para vencer al socialismo, lo hacemos bien. No con ningún bypass, nada de por pasada, si no, no tendrá legitimidad. Ahora, Henry, buenos días, qué gusto tenerte. Conversábamos aquí hace un par de días con Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, y analizábamos todo este tipo de cosas. Hay gente que está en desacuerdo con una constituyente, que dice que poco o nada se puede solucionar. Hay gente entre la que yo me sumo que es muy difícil vía Congreso o vía Asamblea lograr las reformas constitucionales. Y entonces por ahí surge una idea intermedia, que habría que buscarle una vía constitucional, pero por supuesto también un apoyo político. Que volvamos a la figura de 1979, claro, en esa época había dictadura, entonces fue mucho más fácil hacerlo, pero que se establezca una gran comisión redactora de reformas constitucionales, mera y exclusivamente académica, y no necesariamente solo con abogados constitucionalistas, gente entendida en materia económica y en otras áreas, para hacer una muy buena constitución. Y al pueblo se le plantee en un referéndum, como se hizo en 1979, se le plantee en un referéndum 2 opciones. La constitución intocada de Montecristi del 2008, la actual, digamos como está tal cual ahora, versus la del 2008 reformada, que sería esta, que la trabaje una serie de gente exclusivamente en materia académica y que presenten una constitución reformada. Y que el pueblo decida, si el pueblo quiere seguir exactamente con los puntos y comas de la actual constitución, pues ganará esa alternativa, o si el pueblo entiende de que es necesaria reformas en ciertas áreas y se presentan esas reformas, votará por la constitución del 2008 reformada. ¿Qué viabilidad desde lo jurídico hay y desde lo político a tu criterio, Henry? Henry, antes de que contestes, perdón la interrupción, puedo hacerles una pregunta ahí a ustedes dos en esa línea, porque de historia saben mucho más que yo. ¿Hubo una constitución que se codificó con una reforma hecha en la Asamblea o no? Sí. ¿En la época de Sixto o algo por el estilo? La del 79 se codificó aprovechando la gran consulta popular del año 94, donde se incorpora el concepto de la reelección. Porque recordemos que en el 79, porque así somos nosotros los ecuatorianos, no había reelección después que nos hartamos de 40 años de velasquismo. De acuerdo. Nosotros hemos sido sí, no, sí. Cambiamos Esa es la acá, historia claro, de nosotros, no nos engañemos entre nosotros. Entonces, el 94 hubo una gran consulta popular donde se permitió la reelección, entre otras cosas, se permitió la doble nacionalidad. Lo que le negaron a Febres Cordero en el año 86. Se permitió que los independientes puedan participar en política sin ser afiliados a un partido político. Entonces, todas esas reformas constitucionales se codificaron y se incorporaron. Y ahí vino la famosa anécdota de la errata. Ya que quieren hablar de historia, la errata, dar un ¿no? contexto a lo que estaba. Ya, sí se acuerdan cuál fue la errata, ¿no? ¿Cuál fue? Pues cuéntenos. Ese fue el vacío de transcripción de la errata que sirvió de base para nombrar un presidente interino, porque no estaba que a falta del presidente de la República reemplace a la vicepresidenta. Una errata en la Constitución. Pero bueno, esa es parte de la historia. Vamos a lo que dice. Mire, es interesante conversarlo y qué bueno, porque hay que debatir. Somos una sociedad que no debatimos, eso es bueno. Y quiero seguir el hilo de mi análisis. Vamos a los temas. A mí me preocupa que no estamos hablando de las vías, estamos enredados en las vías, pero nadie está hablando de los temas sustanciales, salvo honrosas excepciones. Pero ya que hablamos de la vía, si tú me preguntas en lo jurídico, mira que yo he dado respuestas jurídicas y políticas. Así es. En lo jurídico es complejo, ¿sabes por qué? Porque si bien la figura del 77 que se crearon las comisiones, en el 78 hubo el referéndum, estamos en un régimen de facto, pues. Por eso lo especifiqué. Y la dictadura, que tenía sus propios problemas, entre los que se querían quedar y ser como Pinochet, entre los cuales estaba el señor Bolívar Jarrín Cagüeñas, el autor intelectual del asesinato de Abdón Calderón, ministro de gobierno en la época, y los constitucionalistas como Richelieu Le Boyer, pusieron la comisión de los notables, entre comillas, que eran jóvenes abogados. Estaba Hurtado, estaba Borges, estaba Roldó, Feró, entre otros. García Feró, entre otros.
Perfecto. ¿Se puso qué es lo que se puso? Se puso la del 45 reformada y una nueva. Pero estamos de facto. Hoy, nos guste o no, estamos bajo un régimen constituido. Y ahí no hay cómo buscar la vía para que... Donde en el régimen constituido hace un mes elegimos a un presidente. No estamos en dictadura. Miren cómo yo defiendo. ¿Ah? No estamos en dictadura. Y dos, hay toda una organicidad, un establecimiento, un régimen constituido. Hay una asamblea elegida, hay un corte constitucional, cuyos algunos fallos nos gustan, otros no nos gustan, pero están revestidos de la legitimidad propia del principio de la legalidad. Es distinto al de la dictadura, e inclusive ahora que hablan de funcionales y muchas cosas, porque ahorita está esto, pero como menestrón está aquí en el ambiente, ¿no? Hablan mucho la del 66. Veníamos de otra dictadura, pues, de la dictadura de los coroneles y de la traición. Estamos, todos esos ejemplos son en regímenes de facto. Hoy, para bien, creo yo, algunos pensarán para mal los derrotados de las elecciones de la segunda vuelta, porque yo no fui elegido en la primera, pero no soy vencido, que es otra cosa. Señores, estamos en un régimen constituido. Esa es la gran diferencia. Y en ese régimen constituido hay un procedimiento para hacer los cambios. Y si me preguntarás por qué antes, en regímenes constituidos, en décadas pasadas, no decía eso, porque cada constitución de las modernas en el mundo no es solamente la de Montecristi, del cual yo soy un crítico, pero ardiente. Voté no por esa constitución. Tienen procedimientos de cambios rígidos, pero eso es en todas partes del mundo. Si quieren, llámenlo al doctor Pablo Alarcón y a la panelista Pamelita y les va a decir Aguirre. mis profesores, ¿no? Ahí aprendí también esto, ¿no? Porque también yo he mezclado lo académico con lo político. Te van a decir que todos los procedimientos son rígidos. Ahora, por eso yo digo, vamos a eso. Si no podemos hacerlo vía Congreso y los estamos amputando políticamente con eso, son nuevos, tienen una mayoría. Hay gente con experiencia, estas familiares del presidente, legisladores como Esteban Torres, pero decimos que no tienen la capacidad, etcétera. Están 0 kilómetros. Vamos a la constituyente. Pero, Pocho, hagámoslo bien. No solamente en lo jurídico, en lo político. No puede ser al vuelo. Señores, no, son temas profundos que hay que ver. Porque si no son los temas profundos, entre los cuales yo ya piqué cartas, el tema que hay que debatir si queremos seguir siendo un Estado unitario o uno federal, ese es un tema de contenido, no cualquier barniz por encima de la Constitución. O debatamos pues si queremos un presidencialismo reforzado o no. Por si acaso el presidencialismo reforzado no viene de Montecristi, ¿no? Viene de Sangolquí, ¿no? De la del 98, por si acaso, porque aquí hay unas confusiones terribles, como ahora todo el mundo habla y todo el mundo tiene como es maestro, micrófono. Aquí han salido unos expertos en todo, no como ensalada rusa. Entonces definamos qué es lo que queremos hacer. Ojalá que el presidente, que tiene liderazgo, que ha sido reelegido, que quiere hacer esto, que quiere honrar su palabra, que es un hombre consecuente y no quiere quedarse colgado con este espíritu de reforma o de cambio, nos diga cuál es la hoja de ruta, más la que puede aportar la sociedad civil, la academia, los sindicatos, los empresarios, los colegios, los especialistas, con un documento de trabajo y vamos a la lucha. Y por experiencia le digo, no va a ser fácil, ¿eh? La izquierda se va a agrupar. Así como hay prófugos sentenciados, ligados, también hay gente que tiene criterio, ¿no? Esas luchas son encarnizadas y son ideológicas. Se le hizo una persona que en el Congreso debatimos la eliminación del Consejo de Participación, ¿eh? Y va a haber debates de oportunidad, de coyuntura, de cuadre y de fondo ideológico. Así que las personas que vayan, ya sea que los pongan en la lista de la constituyente por los partidos que tienen ahorita votos, ya sea que los pongan con funcionales, me imagino no a dedo, ¿no? Sino con colegios electorales, porque están citando todos malos ejemplos. Vaya gente de toda profesión, no tienen por qué ser necesariamente todos abogados, pero vaya gente bien armada. Esos debates va a ser bastante interesantes. Revisen las actas de la constituyente de Sangolquí, revisen el texto del doctor Noboa, En busca de una esperanza. Señores, comiencen a adecuar, vean el texto de Hurtado, vean el contraste con Montecristi, prepárense. Porque los otros sí se preparan, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Henry, ¿qué piensa de una conformación mixta, de voto popular más la representación de la sociedad civil? Yo creo, pero me puedo equivocar, yo creo que los dictámenes de la Corte no van hacia eso, van a como es ahorita el derecho moderno,
que es con voto directo. Esas figuras que son corporativistas son figuras antiguas, medio anacrónicas. Sin embargo, como soy propositivo, en el supuesto que en el estatuto que presente el presidente, que es el borrador de donde está, cuántos asambleístas debe haber, la forma de su elección, la duración, el método de asignación de los escaños, entre otros. Si propone esta figura mixta, supongamos que la Corte lo habilita. Puede ser. Yo no quiero ahorita ser determinista que el no, el sí, porque yo veo que aquí hay unos sentenciadores profesionales, dueños pues de la verdad absoluta, y no han leído ni siquiera el periódico de ayer. Pero supongamos que lo vayan a hacer mixta. Para mí es anacrónico el tema. Pero supongamos, cuidado, esos funcionales son a dedo. Porque si ya van a citar el ejemplo de la constituyente del 66 y del último senado que tuvimos en el Ecuador, que fue del año 78 hasta la dictadura de Velasco en junio del 70, eran por colegios. Y ya que citan el ejemplo, Febres Cordero sí fue constituyente funcional en el 66 y senador funcional en el 68, elegido por colegios. O sea, los miembros de la Cámara de la Costa, como le llamaban en esa época, cámaras de la costa, porque había uno por las cámaras de la sierra, uno por los medios de comunicación, uno por las Fuerzas Armadas, uno por las universidades públicas, uno por las universidades privadas, etcétera, los elegían en colegios, con votación. No es que se rotaba el presidente de la Cámara. No, pues y si te remontas más atrás a los orígenes del Ecuador, a los presidentes los elegía la propia Asamblea Constituyente que redactaba la Constitución. Totalmente de acuerdo. Teníamos presidentes en el año 51, y algunos en el año lo elegían 53. En clubes. Así es. No, por si acaso. Si te remontas a esa historia. Hágalo por colegio. Y ya que les venía escuchando el tema de la seguridad social, porque yo los escucho permanentemente, chequeo, aprendo también ciertas cosas. Ojo, hasta ahorita se cumple el tema del colegio electoral del IES, ¿no? Hay una disposición que el vocal de los empresarios y el vocal de los sindicatos sea elegido con votos, que la gente vaya a votar a un colegio. Nanay, ¿no? Por si acaso. Oye, Henry, ya que tocas el tema de la seguridad social, yo quisiera que recuerdes, tú en esa época eras muy cercano al entonces alcalde Jaime Nebot, de hecho eras secretario del municipio de Guayaquil. Jaime Nebot planteó allá por el año 2003-2004 una reforma al seguro social, incluso de no privatizarlo, pero de manejar otras alternativas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero no lo recuerdo con absoluta precisión, seguramente tú lo tienes mucho más fresco. ¿Podrías traerlo nuevamente? Qué interesante, Pocho, porque ese tipo de temas son los que tenemos que debatir como sociedad y los políticos resolver y tomar una decisión, pero si no, esto es un baile sin fin. Por supuesto. Te voy a hacer más atrás y te voy a poner el tema intermedio. Constituyente Sangolquí, que tuvo como base los acuerdos de Cusín, porque ya fueron con documentos los acuerdos de la democracia cristiana y el Partido Social Cristiano, el famoso bipartidismo que se quería hacer, que permitió con los votos de Jaime Nebot que Osvaldo Hurtado Larrea sea presidente de la Constituyente y Heinz Meller presidente de la Asamblea. Estamos hablando de otro calibre, ¿no? Quiero ver quiénes son los que están ahora, pero en todo caso, parte de los acuerdos era permitir que el seguro social voluntariamente tú puedas, en vez de estar en el IES, estar en el tema privado. ¿Sabes por qué se cayó la alianza? Porque hubo un diputado de la democracia popular, sea hasta el nombre, que votó en contra de esa reforma. Ahí fue que vino la discusión, porque era un efecto de fondo, el gran cambio en la seguridad social, permitir el sistema chileno de que tú puedas afiliarte a una AFP. Ya dirán los historiadores que mejor que no pasó, porque no me imagino pues en la crisis bancaria del 98 qué diablos hubiera pasado con la AFP. Pero ese es, digamos que una suposición. En el año 2004, el alcalde Jaime Nebot propuso una reforma para que no sin tener la obligación de estar en el seguro, sino que dual, permitir que los municipios puedan tener un tipo de AFP en que la gente obligatoriamente no te puede salir el seguro porque estaba en la Constitución, pero vía legal puedas también tener un tipo de AFP municipal como un fondo de ahorro con mejores tasas, con mejores prestaciones, que haga hasta cierto punto una alternativa al IES. Y al seguro privado de ahora. Y al seguro privado, lastimosamente, manteniendo siempre lo obligatorio. Porque eso está en la Constitución. Claro, tienes que estar asegurado. Tienes que estar asegurado. Ahora estás asegurado al obligatorio, pero también tienes un seguro privado. Lastimosamente no hubo el apoyo político de la época. El presidente entonces creo que ni entendía el tema. Ahí veo que está la foto ahí. Ahora es legislador.
y no tuvo mayor, digamos, avance el tema. Pero ¿sabes qué recojo de tu legítima pregunta? De que hay el afán del cambio y de discutir los temas de fondo. Y hago también un complemento. Al final del mandato del presidente Guillermo Lasso, la comisión que se propuso de muchos nombres, de los cuales cito a Augusto de la Torre, gran profesional, Pablo Lucio Paredes, economista brillante, recomiendo que lean sus columnas en el diario El Universo los días sábados. Abogados jóvenes, estaba Doménica Cobo, se llamó Nombres Ingrata, y muchos otros presentaron un proyecto muy interesante que sirve de base para lo que quiera hacer Eduardo Peña. Porque lo peor que puede pasar, eso puede servir, insisto, de documento guía, lo peor que puede pasar es no hacer nada. Por eso yo me resisto a creer eso. Y me parece infame también las críticas que hacen con cada vez que Peña quiere conversar de algo, ya todo el mundo se pone en alerta. Señores, ya vieron lo que está pasando en Panamá, pasó en Francia. No es un problema en el Ecuador. El tema de la seguridad social es un problema en el mundo, por poner un ejemplo. Así que estamos abiertos al debate. ¿Queremos los cambios? Sí. Vamos a cambios, vamos a apoyarlos, pero hagámoslos bien. El Ecuador atraviesa un punto de inflexión. Se multiplican las llamadas al cambio, pero falta aún la brújula política que los oriente con sensatez. Las constituciones no se redactan por capricho ni se tiran a la basura por moda. Sirven o no, según quién las aplica y cómo se cumplen. Si de verdad se busca un nuevo pacto político que sea para fortalecer la institucionalidad, no para dinamitarla. Que no sea una réplica del pasado con distintos actores. Que no se repita la historia de quienes prometieron refundar el país, solo reformaron para quedarse. Gracias por su tiempo, doctor Bugalón. Gracias por la oportunidad, estamos a las órdenes y propiciemos el debate, eso es importante para el país. Claro que sí. Muchos comentarios. César Santillán dice: buenos días, Juan Javier, por favor, ayúdanos a denunciar el pontajo de la vía Durán-Boliche. Se demora mucho tiempo en cobrar y esto genera un tráfico de media hora todos los días. Increíble. Por favor, ¿quién controla estas empresas? Perdemos horas productivas en este tráfico. Gonzalo Arias nos escucha desde Toronto. David Carvajal. Félix García de Babahoyo dice: hoy día juega su Barcelona. Hoy día juega. Rafael Ceballos desde California. Germán Cruz, Miguel Brito.